a leer Salmo 103 del 1 al 5. Salmo 103 del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo a tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Te damos gracias, Señor, te pedimos que tú nos hables en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. La semana pasada tuvimos un tiempo muy edificante al comentar acerca de la experiencia de Pedro cuando Jesús provocó el milagro de la pesca. Vimos cómo esto hizo que Pedro reconociera no solo su pecado, sino su incapacidad para cambiar su estado a la vez que reconocía el carácter santo de Jesús. Esto cambió su vida y la de los que con él estaban. Y creo también que cambió un poco la nuestra el domingo pasado. En esta mañana tendremos una sección impresionante, pues Lucas nos presentará una faceta de Jesús hasta el momento desconocida. O sea, él empezó el evangelio con los sucesos de la niñez y hasta ahora, de lo que vamos relatando, por supuesto que usted sí sabe de esa faceta, pero estamos con Lucas. Nos presentará una faceta de Jesús hasta el momento desconocida y que de seguro impactará nuestras vidas. No por gusto, es el primer milagro que relata el evangelista Mateo en su evangelio. Pero definitivamente después de esta clase no tendrás otra opción que adorar al Hijo de Dios, a Jesús, que vino a este mundo a garantizar nuestro perdón. Si te vas a hacer esta clase hoy de esta casa, después de recibir esta clase, sin reconocer que necesitas a Jesús para el perdón de pecados y para pedirle perdón, pueden estar seguros que son reprobados. No es posible pasar de aquí para adelante sin dar pasos firmes a favor de nuestra salvación. Bien, contenido. Quiero ser limpio, del 12 al 13. Segundo, su fama se extendía, del 14 al 16. Tercero, el paralítico evita la multitud, del 17 al 19. Y por último, Jesús perdona pecado, del 20 al 26. Entonces, nos vamos con Martín Jr. Por favor, ¿me ayudas a leer? Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Muy bien, gracias. Dice que llegó un hombre lleno de lepra. ¿Qué es la lepra? Me dediqué a buscar sobre la lepra porque siempre damos por sentado que sabemos lo que es la lepra. Bueno, la lepra es una enfermedad de la piel que en los tiempos bíblicos no tenía cura. Hoy en día la ciencia ha logrado curar la lepra cuando la encuentran en estados bien al principio. Ya si la enfermedad está muy avanzada, ya es más difícil. Pero siempre pensamos en la lepra regular, ¿verdad? Que es producida por una bacteria, se llama Mycobacterium leprae, así se llama. Pero bien, pensamos que la lepra que nosotros conocemos médicamente hablando hoy es la misma lepra de los tiempos de Jesús o de los tiempos del Antiguo Testamento. Pero en realidad la palabra lepra se usaba para una buena variedad de enfermedades de la piel, algunas muy malas, como la que padecía Naamán el sirio, ya vimos eso en clases anteriores, y otras no tan malas. Y si usted quiere ir a Levítico 13, capítulo 13 y capítulo 14, no vaya hoy, porque están bien largos, y créeme que son los los capítulos de Levítico más insoportables de leer. Pero si usted lo lee con detenimiento y paciencia, va a aprender mucho sobre la lepra, sobre las leyes sobre la lepra, sobre qué hacían los enfermos de lepra en los tiempos del Antiguo Testamento, y ahí está todo, absolutamente todo de la lepra. Ahora, ¿qué tenemos que saber nosotros para entender esta clase? ¿Qué tenemos que saber? Que la lepra era considerada una enfermedad de la piel y tenía
tres características. Primero, era asquerosa. Quiere decir, usted veía una persona con lepra y no era agradable a la vista. Usted no hubiera querido estar al lado de una persona leprosa, ¿verdad? No es lo mismo que usted ve una persona con asma, o usted ve una persona con gripe, o usted ve una persona con una cierta enfermedad, su aspecto no cambia. Pero esto, por ser una enfermedad de la piel, sí creaba un aspecto desagradable en las personas que lo parecía. Por tanto, la primera característica es que era asquerosa. La segunda, difusivo. Me pregunté a mí mismo qué estaba queriendo decir yo con la palabra difusivo. En caso de que se me haya olvidado el español, creo que significa que se contagia, contagioso, ¿ok? Que se la puedo pasar de una persona a otra y de la otra a la otra. Por esta causa se ponía en cuarentena la persona o se segregaba, se declaraba ceremonialmente impuro, no podían habitar donde habían personas. Generalmente en el Antiguo Testamento las personas leprosas estaban fuera del campamento, o ya cuando se establecieron las ciudades, estaban fuera de la ciudad. No se les permitía estar donde estaban las personas por su carácter contagioso. Y lo tercero, en los tiempos de la Biblia, ya sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, era una enfermedad incurable. ¿Ya? Ahora, cuando analicé esto de la lepra, también descubrí que el pueblo de los judíos reconocían que la lepra era un castigo que Dios enviaba sobre las personas por causa del pecado. Quiere decir, si te veían leproso, decían, este debe haber cometido un pecado lo suficientemente ofensivo a Dios para que Dios le enviara el castigo y le diera lepra. Esto es decir, ¿en serio? Ok, no estoy exagerando, y les traje 3 ejemplos para que ustedes vean que Dios, en la Biblia dice que Dios positivamente emitió juicio sobre estas personas que les voy a hablar ahora y les dio la lepra por causa del pecado, ¿verdad? Y el primero es bastante impactante porque es la hermana de Moisés. Y ustedes ya saben la historia. Yo leí esta historia y yo decía, oh my God, pero qué cosa con esta mujer y con este hombre. Porque María y Aarón, ya ustedes saben la historia, se ponen en un comentario como inofensivo, ¿ya? Y le dice María a Aarón y Aarón a María, los 2 hermanos de Moisés. ¿Viste cómo Moisés agarró a la mujer cusita y se casó con ella? ¿No se supone que tenemos que casarnos con la gente de nuestra propia gente? ¿Acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Tuvieron un pequeño comentario porque Moisés tenía una esposa no judía. Y dice la Biblia allí, pero Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Moisés nunca se enteró de esto. Y Dios los manda a la puerta del tabernáculo. Es impresionante, léalo. Es impresionante. Y los manda y le dice a Aarón y a María, estaba Moisés ya presente, y le dice, cuando yo quiera hablar a un profeta de Israel o a cualquiera de vosotros, me les voy a presentar por visión y por sueño. Pero no así hago con mi siervo Moisés, al cual le hablo cara a cara y el cual ve mi apariencia. ¿Cómo tuvieron en poco hablar de mi siervo Moisés? Y dice que la ira del Señor se encendió y Dios se fue, y inmediatamente Dios se fue. ¿Qué pasó? Le salió lepra en la frente a María. Y para allá fueron corriendo y le dice, es lo que tengo aquí, ¿verdad? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí estaba leprosa. Y Aarón va para allá cuando está Moisés y le dice, Señor mío, ayúdanos con esto. No dejes que caiga sobre nosotros nuestro pecado, porque locamente hemos actuado. Y Moisés fue para allá y le dice a Dios, te ruego por favor que la sanes. Y Dios le dice, si su padre la hubiera escupido en el rostro, hubiera sido inmunda por 7 días. Sácala del campamento y a los 7 días se les va a quitar la lepra. Aquí vemos un juicio positivo, así se llama, un juicio positivo de parte de Dios sobre una persona específica, una murmuradora, una chismosa, que para colmo está hablando de su hermano, y Dios le pone lepra por causa del pecado de murmuración. ¿Ya? Ahora, acuérdense que estoy probando que la lepra era signo de castigo por el pecado. ¿Ya? Pero vamos a con el segundo. Y con el segundo es Giezi. ¿Saben quién es Giezi?
es el sirviente, el siervo de Eliseo el profeta. Y hablamos de esto al principio del Evangelio de Lucas, cuando estaba Jesús en la sinagoga que enojó a las personas de Nazaret, ¿se acuerdan? Y allí Naamán el sirio fue sano, y cuando le trató de dar regalos a Eliseo, Eliseo rechaza los regalos. Pero el Giesi, que estaba, ustedes saben, con la chispa prendida, dice, hombre, ¿cómo este va a rechazar esa cantidad, esa oportunidad de recibir algo? Le cayó atrás. Cuando el hombre se iba y el hombre mira y lo ve y se baja del carro y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, no, es que cayeron 2 profetas, que los hijos de los profetas, que no sé qué onda, y necesitamos 2 talentos de plata. Y el hombre le da 2 talentos de plata y 2 vestidos nuevos. Y va el Giesi y lo esconde. ¿Cuál es el pecado aquí? Avaricia, ¿ok? Avaricia. Y se lo esconde todo y va para donde está el profeta. Y el profeta le dice, ¿dónde andabas? Y el siervo le dice, mi señor, yo no he salido de ninguna parte. Y le dice, no hombre, si mi corazón estaba contigo, cuando el hombre se bajó del carro y te dio los 2 talentos y te dio los vestidos. Y le dice esto, hermano. Es impactante. Ayer yo lloraba frente a la computadora. Porque yo decía, oh Señor, perdóname si algún día yo he codiciado algo, por Dios de los cielos. Y le dijo, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y ahora viene lo impactante. Mire, hermano, mire lo que dice. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo para que te preocupes de esas cosas. Es oportuno que lo hagas. Que quieras sacar ventaja a las personas y sacarle a las personas provecho. Es tiempo. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de él leproso blanco como la nieve. Avaricia. Ahora, oiga que dice, y a tu descendencia para siempre. Ahora, seguro que este Giesi ya tenía familia. Y esa familia tenía que tener familia. La lepra yo creo que se les mostraba para que se cumpla la palabra de Eliseo. En algún momento de la vida de la persona. La persona estaba haciendo una vida normal y de momento, ¡boom!, le salía la lepra. Porque si le hubiera salido a toda la familia y de principio, ya por las leyes de segregación se hubieran mantenido afuera, hubiera sido más difícil mantener familia y mantener descendencia. Pero yo creo que en algún momento les cae la enfermedad. Es como, por ejemplo, hay personas, le pasa mucho a mujeres con el cáncer de seno, que la abuela tuvo cáncer de seno, la madre tiene cáncer de seno, ellas tienen cáncer de seno y todo el mundo en toda la línea tienen cáncer de seno. Por eso hay algunos que profilácticamente, si ven que hay dos generaciones para atrás con cáncer de seno, las personas se quitan los senos para evitar el cáncer. Esto pasa en la actualidad. Así mismo le pasó a este Giesi. Fue maldecido él y su descendencia por avaricioso, por tratar de sacar provecho de las personas. ¿Ya? Es un castigo por el pecado. Y la última le pasó a Uzías, el rey. Y este señor, si usted lee la historia, hizo una cantidad de cosas buenas impensables. Él agarró el trono bastante joven y a pesar de eso, él hizo cosas grandes. Léalo usted después, yo no tengo tiempo para seguir ahí. Y cuando había hecho todo lo bueno que podía hacer, ¿qué le pasó al tipo? Lo mismo que le pasó a Satanás. Se enorgulleció. Se creyó más de lo que podía hacer. ¿Verdad que sí? Y agarró un incenciario, se fue a meter para adentro del tabernáculo a ofrecer incienso. Y dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira y su ira contra los sacerdotes. ¿Qué está pasando aquí? Es que no me dio tiempo a copiar todo porque no cabe en la diapositiva. Cuando él se fue a meter con el incenciario para dentro del tabernáculo, los sacerdotes se le pararon enfrente y le dijeron, calma, no te es permitido a ti ofrecer incienso. Tú serás el rey, tú estarás muy bien y tú habrás hecho cosas muy buenas, pero se te ha ido la fama por la cabeza. Cálmate, no se te está concedido que entres aquí con el incenciario. Y dice que él se llenó de ira contra los sacerdotes. Y dice que la lepra le brotó en la frente. A este le brotó en la frente. Yo pensé que era María. María le brotó en todo el cuerpo y a este en la frente. Me hice bola. Dice que le brotó la lepra en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Escucha qué clase de lugar para salir lepra. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra está en su frente, y le hicieron salir apresuradamente a aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir. ¿Por qué qué? Porque Jehová lo había herido.
Castigo por el pecado. ¿Cuál es el pecado? Arrogancia. ¿Lo veis? A ver. ¿En el Nuevo Testamento también hay algo así o no? Evidentemente, si te estoy diciendo que en el Antiguo Testamento hay evidencia de que Dios positivamente castigaba con lepra a las personas que cometían este tipo de pecado, evidentemente en el tiempo del Nuevo Testamento que estoy hablando ahora, también. Pero ahora, no significa, y qué bueno que me preguntas eso para poner la salvedad, que todos los leprosos de Israel eran objeto de un juicio positivo de parte de Dios. Pero lo que sí significa es que es muy probable que algunos de ellos sí, y los judíos reconocían que una persona leprosa probablemente había recibido la lepra como castigo por el pecado. Ahora, te voy a explicar algo de los juicios de Dios, y si quieres saber más, te vas a mi canal de YouTube y ahí va a haber un estudio que dice los juicios de Dios, y ahí yo lo explico perfectamente. Pero los juicios positivos de Dios, Dios los pone y Dios los quita. Quiere decir que si Dios te castiga con lepra por causa de tu pecado, la lepra no te la quita nadie. ¿Entiendes lo que es? Es un castigo de Dios. Si Dios te lo da, nadie te lo quita. Solo Dios lo puede quitar. Es imposible. No hay médico, no hay curandero, no hay extraterrestre reptiliano que pueda quitar la lepra cuando Dios la pone como castigo por el pecado. ¿Ya está? Ahora, vamos a volver al Evangelio de Lucas, porque tengo a un leproso que voy a poner la salvedad para que después no digan que hice eisegesis. Probablemente había sido castigado por el Señor porque este era el conocimiento de aquel tiempo. Si tienes lepra, probablemente Dios te dio la lepra por un pecado. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos del Antiguo Testamento de Dios haciendo esto, así como te lo estoy contando y como te lo acabo de probar con esos 3 textos del Antiguo Testamento. Ahora, este hombre leproso que no puede entrar a las ciudades donde hay personas, tiene que mantenerse afuera, él pasa por encima de la prohibición, reconociendo que tenía necesidad de ver a Jesús, y lo llama Señor. Eso está, hermanos, eso está tan profundo que es imposible. Yo lo veía puesto ahí y yo decía, ¿cómo este hombre llamó a Jesús Señor? ¿Cómo lo llamó Señor? Porque este curioso ahí no está, es como digo, ¿cómo está, sir? No, no es eso, como nosotros lo hemos trivializado en nuestros tiempos. Ahí en el contexto del Nuevo Testamento, el Señor está hablando de curios. Y para colmo, es la segunda persona en el Evangelio de Lucas que llama a Jesús hasta el momento, que lo llama Señor. ¿Quién fue el primero? El primero fue Pedro. Tan solo el domingo pasado cuando le dijo, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Aunque indirectamente Elizabeth, ya todos ustedes lo dieron, le dijo a María, ¿por qué se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? Pero bueno, se lo dijo a María, no se lo dijo a Jesús. El primero en decírselo a Jesús fue Pedro, y el segundo es este leproso. Pero yo digo, este leproso, ¿de dónde salió? ¿Cuál fue su vida? ¿Quién le enseñó que Jesús era Señor? ¿Él era judío? Claro. Este hombre sale de la nada. De hecho, este evento es relatado por los 3 sinópticos. Está en Mateo, es el primer milagro de Mateo, está en Marcos y está en Lucas. ¿Ya? Pero este hombre sale de la nada, no sabemos cómo se llama, no sabemos quiénes eran, no sabemos nada de él. No sabemos dónde obtuvo el conocimiento, porque no era posible que se apareciera alguien de la nada y llamara a Jesús Señor así de la nada. Pero este hombre le dice Señor, pero usted seguro que está diciendo, ven Omar, y no estarás exagerando. A lo mejor le dijo Señor por decirle Señor. Ok, vamos a seguir para adelante, para que tú te des cuenta a qué estaba diciéndole a Jesús cuando le dijo Señor. ¿Ya? Porque escucha, ya te lo dije, si Dios te da castigo con lepra, nadie te quita la lepra. La gente que le salía lepra, lo sacaban del campamento y ahí se moría en desesperación, se volvían mendigos, pedían limosnas y cosas así, porque no podían trabajar, no podían hacer nada, eran unos despreciados de la sociedad, estaban afuera. Y este hombre se le aparece a Jesús para pedirle que le quitara la lepra que solo Dios puede quitar. ¿Por qué no se lo pide a un fariseo?
¿O por qué no se buscó un médico, como hizo lo del flujo de sangre, que dice que gastó todo lo que tenía en médico? ¿Por qué no se buscó a alguien? ¿Por qué no andaban los leprosos buscando a alguien que le quitara la lepra? No se quita. No en estos tiempos. Pero él va a donde está Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué significa si quieres? Significa que él sabía que Jesús podía. Esto está tan profundo que es impresionante. A mí me impactó. Porque piénsalo, hermano. Este hombre está llamando a Jesús Señor. Curios, le está adjudicando a Jesús divinidad. ¿Y por qué? No solo porque le llama Curios, sino porque le está diciendo, tú puedes limpiarme. Tú puedes, tú eres Señor, tú puedes limpiarme. La cosa está que quieras hacerlo. Pero poder puedes. Tienes toda la autoridad y tienes todo el poder para quitarme un castigo que evidentemente me mandó Dios. Tú puedes. ¿Lo ves? Este hombre hay que darle un título honoris causa en teología en el Nuevo Testamento. Yo te puedo garantizar a ti que hasta el momento en que Lucas está contando, Jesús tendría unos 31 años. Esta persona era la persona que más sabía teología en Israel en el momento que te lo estoy contando. Es impresionante. Está diciendo, si quieres, puedes. Está hablando de querer. ¿Qué es lo que es querer? Querer es tener la buena voluntad de decir, lo voy a hacer. Pero no está hablando de capacidad. Él sabía que Jesús tenía absoluta capacidad para quitar la lepra. Pero tú dices, no, hermano, espera. A lo mejor que lo yo, que por allá por Jerusalén, que por allá por no sé qué. No, este es el primer caso de leproso limpiado. Había sanado suegras de fiebre, había expulsado demonios, había hecho milagros de pescas y cosas así, pero este es el primer milagro de lepra que ocurre. Es el primero, es la primera vez, es lo que yo le decía al principio. Es una nueva faceta de Jesús que no se conocía hasta el momento. Y este hombre sale a la nada y le dice, tú puedes, yo lo sé, eres Señor, pero ¿quieres? Pero espérate, que la cosa se complica. Como yo siempre digo, ¿qué pasó? ¿Dónde dice eso? Sí, pero espérate. Tú óyeme a mí. Ahora, la cosa se complica, porque como yo siempre digo, todo es más complicado de lo que parece. Este hombre le dice, Señor, ya eso es revolucionario, pero después le dice, si quieres puedes. Ya esto está ya poderoso, incomprensible. ¿Y qué viene después de eso? Puedes limpiarme. Eso está allá afuera de allá. Es como yo le puse en el estudio, que esto es como esta parte de la escritura es como una película de acción, que empieza con acción, desde que sale el título hasta que la película se termina. Y tú quedas así turulaco como que dice, wow, ¿qué clase de película? Así está esto. La acción no para. Porque este hombre dice, Señor, boom, ya me golpea. Después viene y le dice, si quieres puedes. ¿En serio? Y ahora le dice, limpiarme. No le dice sanarme. Le dice limpiarme. Catarizo. Ahora, tú vas a decir, ¿qué significa, hermano? Pues yo te traje este texto y te lo traje a propósito porque este texto lo usó Alex en su mensaje 2 domingos atrás. Y siempre trato de que entiendas, porque el Espíritu Santo hace las cosas a su manera. Entiendas la conexión de los mensajes. Y cómo no estamos aquí tirando bolas. No. Estamos haciendo cosas serias. Alex habló de esto hace 2 domingos y ahora yo te lo traigo y te digo, míralo ahí. ¿Y qué dice ahí? Volvió la voz la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Te está hablando el Señor con Pedro en la visión arriba de la azotea, ¿verdad? Y le está diciendo, lo que Dios catarizó, no lo llames tú común. ¿Qué está hablando? Está hablando de la limpieza ceremonial. Los judíos reconocían a los gentiles como impuros, como inmundos. No entraban en sus casas, no se relacionaban con ellos. Hasta que no se hacían prosélitos y se bautizaban y después se circuncidaban y todo lo demás, no se reunían con gentiles. Y Pedro, previo a la visita a casa de Cornelio, recibe la visión y Dios le dice lo que Dios limpió. Pero te estás dando cuenta, ¿quién lo limpió? Lo limpió Dios. Catarizo. Esto es lo mismo que le dice el leproso a Jesús. Es impactante. Le está diciendo, si tú puedes, si tú quieres, porque poder puedes limpiarme. Ya no está hablando ni siquiera de la lepra.
mis queridos. No está hablando de la lepra, está hablando del pecado. Le está diciendo, tú puedes quitarme mi pecado. Lo puedes hacer. Y si quita el pecado, la lepra por definición tiene que irse porque es un castigo por el pecado. ¿Ve la conexión? Pero a veces decimos, no, estoy yendo como que le pidió en el Walmart a Nali la oración. Ora por nosotros, estamos necesitados. Ora. Pero a Nali le dio la dirección, a Nali le dio la hora. A Nali le dijo que hoy vamos a estar aquí. ¿Dónde está? Que no lo veo. No está aquí. La gente quiere oración para que Dios le resuelva su problema inmediato. ¿Cuál es el problema? El que sea, una enfermedad, un problema económico, una situación X. Pero no van al núcleo que lo tenemos podrido, que es nuestro pecado, que nos condena y nos manda al infierno. Pero este leproso, doctor honoris causa en teología, le dice al Señor, a mí no me interesa la lepra, me interesa mi pecado. Y tú puedes limpiarme. Y una vez que tú me limpias el pecado, la lepra se va a tener que ir porque la lepra es el resultado de mi pecado. Está impresionante, hermano. Yo no sé si usted lo ve, pero está claro como el sol ahí, que este hombre le está pidiendo a Jesús que le perdone los pecados. Y le dijo curios. Pero la cosa se pone más emocionante. Ya le dije que es una película de acción. La cosa se pone más emocionante porque Jesús lo toca. Qué clase de locura de cosas. Jesús lo toca, hermano. Al leproso no podía hacerlo. No podía hacerlo. ¿Por qué razón? Porque si tocaba al leproso, Jesús era declarado impuro. ¿Usted lo ve? Pero Jesús no fue declarado impuro. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque cuando esos dedos tocaron ese leproso, hermano, se limpió. Se limpió. Es impresionante. Es como que, hágase la idea, usted ve las películas estas de la momia. ¿Qué onda con este? Este explica la Biblia con las películas. ¿Qué onda? Pero ustedes que vienen unas cositas que se te meten por dentro de la piel, entonces le ponen la candela, al fuego, y los bichitos se echan para atrás. Esos bichitos es lo que yo lo veo. A Jesús, cuando Jesús le pone la mano, es como que la luz se le acerca a los bichos y la lepra retrocede así como quien dice, los fósforos. Es el dador de la vida, el creador del universo, que va a tocar al leproso, la lepra así se retira. Por eso Jesús no se contamina. Porque ¿cómo va a contaminarse? El poder de Jesús se le metió para dentro de ese hombre completo y la lepra hizo ¡rum! Se fue la lepra. Jesús no se contamina porque inmediatamente esa mano fue a tocar ahí, esa piel hizo ¡rum! Se blanqueó y la lepra desapareció. Ya para el momento que Jesús toca al tipo, ya no hay lepra. La lepra se fue. Porque la Biblia le da una palabra ahí. Búsquelo ahí. ¿Qué dice? Instantáneamente la lepra se fue. No tardó un segundo, no tardó medio. Eso fue ¡pum! ¡Pum! Impresionante. Impresionante, hermano. Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, el profeta más grande del Antiguo Testamento. Este hombre, el mediador del antiguo pacto, para poder quitar la lepra de su hermana, le dijo a Dios, te ruego que la sanes ahora. Moisés no podía sanar a su hermana. Digo, te ruego que la sanes. Pero Eliseo, un hombre que agarró una doble porción del espíritu que estaba en Elías, era un tipo que hizo más milagros que Elías, no pudo sanar a Naamán. Le dijo, vete a Jordán y lávate 7 veces. Le dijo cómo sanarse, pero no lo provocó él. Cuando Naamán se metió, Dios, porque quiso y porque era su plan, sanó a Naamán. Pero Jesús no hizo ni lo uno ni lo otro. Ni le dijo al leproso, vamos a orar a Dios a ver si nos responde. Ni le dijo al leproso, ¿sabe qué? Vete al Jordán como Naamán el sirio y lávate 7 veces. No hizo eso. Lo tocó. Y la lepra se quitó al instante. ¿Dónde está la cosa? Al instante la lepra se fue. Se fue. ¡Boom! Se fue.
¿Qué dice? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, catarizo, nos limpia de todo pecado. Este hombre quedó nuevo. Quedó nuevo. Jesús puede limpiar. No solo quita lepra, sino que perdona pecados. Y tú vas a decir, hermano, yo creo que estás exagerando. No estoy exagerando, porque después vamos a hablar que Jesús va un paso más allá, porque aquí está entre líneas. Aquí tienes que leerlo y darte cuenta de lo que está pasando y ver que Jesús le perdonó los pecados al leproso. No. Dentro de unos segundos te voy a hablar de que Jesús perdona los pecados paralíticos. Así, a la cara. ¡Bum! Tus pecados te son perdonados. Y haz con eso lo que te dé tu gana. Pero hasta el momento tenemos a Jesús haciendo lo mismo aquí. Una cosa que hasta el momento no sabíamos. Bueno, ya usted entiende lo que quiere decir con eso. Jesús perdona pecados, quita lepra. ¿En serio? ¿Cómo puede ser? Hermano, ningún hombre puede hablar como Jesús hablaba, ni ningún hombre puede actuar como Jesús actuaba. Está puesto ahí en los evangelios. Y no dejes nunca que se te pare alguien a menospreciar lo que está escrito en los evangelios. Si tú condenas los evangelios, tú condenas todos los documentos antiguos que hablan de todos los filósofos griegos. Tú tienes que condenar la Ilíada, tú tienes que condenar los escritos de Josefo, tú tienes que condenar absolutamente todo, porque nada antiguo tiene más manuscritos y segmentos de manuscritos que el Nuevo Testamento. Y el tiempo entre que se escribieron y las copias que tenemos es tan corto que es casi insignificante. Y el tiempo en el que la gente, los escritores escribieron, al tiempo que sucedieron los hechos que relatan, es tan corto que es imposible que se le hayan metido un mito. O sea, ningún historiador serio, que sea un científico, que se enfrente a manuscritos antiguos, puede decirte que lo que está en los evangelios es una mentira. Si eso es así, del año 2 para atrás no podemos creer nada. Y sin embargo hablamos de lo que dijo Platón y de lo que dijo el otro y leemos de lo que hizo Alejandro el Grande y todas esas cosas. Pero lo que dicen los evangelios tiene una fuerza histórica y manuscrita impresionante. ¿Pero qué dicen los evangelios? Yo te voy a decir lo que dicen los evangelios, mira. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿nos ha hablado por medio de quién? Por medio del Hijo. Míralo ahí. Nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿quién es el Hijo? Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿En serio? Ahí está, hermanos. Ahora mira, eso es lo que dice Hebreo, de quién es el Hijo. Ahora yo te voy a decir lo que dice el Hijo. Míralo ahí. Juan 8, del 23 al 24. Y Jesús le dice a los fariseos y a los que lo buscaban solo para buscar problemas. Le dice, y les dijo, vosotros sois de abajo. Escuche, hermano. Y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Y yo no soy de este mundo. Ahora viene lo impactante. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El yo soy de ahí es el famoso ego eimi, que nada más lo usa Dios en el Antiguo Testamento. Y Jesús le está diciendo, si tú no crees en mí, que yo soy el que soy y el que seré, tú vas a morirte en tus pecados. Y te estoy diciendo que el leproso se le para a Jesús y le dice, puedes limpiarme. ¿Lo ve? ¿Usted lo ve? Porque está claro como el sol. Ahora, predicó Jesús en sus tiempos
A la gente, tú quieres salvarte, bueno, pues haz lo que dice Moisés y lo que dice el judaísmo y haz lo que te digan los fariseos y haz. No, Jesús viene y dice, tienes que creer en mí. Tienes que creer que yo soy ego en mí, que yo soy Dios. Y si tú no crees eso que yo te estoy diciendo en tu misma cara, tú vas a morir en tus pecados y vas a ser condenado al infierno por toda la eternidad. No es una interpretación mía, no es una cosa que hay que buscar teología o no sé qué cosa. No, está ahí, en su cara. Pero si usted lee ese pasaje un poquito más adelante, es cuando Jesús termina con ellos, porque él le dice, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y él termina diciéndole, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy yo, ego e mí, de nuevo. Y ya se enojaron porque ya entendieron lo que Jesús le estaba diciendo y tomaron piedra para apedrearlo. Jesús directamente, objetivamente y a la cara les dijo a sus detractores, yo soy. Yo soy el que puede limpiar pecados, el que resucita muertos, el que cree el universo. Yo soy, está delante de ti. No hay que meterle mucha interpretación. Ahora, dice el encabezado, ningún hombre puede hablar así. Si yo llego aquí el domingo y le empiezo a decir a ustedes semejantes cosas y le digo, yo soy la vida, y yo soy la resurrección, y yo soy la verdad, usted me va a ingresar. De seguro, usted va a llamar y va a decir, ven a buscarte el tipo, se le fue la onda. Se volvió loco el hombre. Jesús caminó por la tierra y dijo estas cosas. Las dijo, y no que lo dijo, no que lo actuó, porque eso es lo peor de todo. Dice que ningún hombre puede actuar así. ¿Cómo? Haciendo lo que Jesús hizo. Por ahí hay miles de engañadores. ¿Ya? ¿No se paró uno cuando el COVID? Búsquelo en YouTube. No voy a decir nombre porque normalmente ¿para qué vamos a decir nombre? No es mi trabajo. Mi trabajo es predicar el evangelio. Pero se paró y dijo en el culto en su iglesia de 10,000 miembros. El COVID ahora mismo se desintegra, lo decreto. Se desintegra, ya no existe el COVID. Después de eso el COVID mató 350,000 personas más en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Y qué pasó con la gente que lo seguía? Ahí están. Y yo te digo, si Jesús no hubiera hecho las cosas que hizo, ¿tú lo hubieras seguido? No, yo tampoco. Para mí hubiera sido un loco, un mentiroso, un maniático, un lunático, yo no sé qué cosa, un endemoniado. Pero Jesús no solo dijo lo que dijo, sino que hizo lo que hizo. Como le dicen en un momento a los propios detractores, le dicen, si tú no crees en las palabras que digo, al menos cree en las obras que hago. ¿Qué significa? Lo que yo estoy haciendo no lo ha hecho nadie jamás. No lo ha hecho nadie jamás. Eliseo hizo yo creo que fue Eliseo, pero no me hagan mucho caso porque no lo revisé. Flotar un, ¿cómo se dice? Un hacha y Elías hizo que descendiera fuego del cielo y cosas así. Pero ¿cuál profeta usted ha conocido en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o usted ha conocido en algún momento en cualquier religión que perdone pecados? Dígame cuál. ¿Se acuerdan que les dije que lo que enojó a los israelitas de Nazaret es que Jesús le dice, ¿cuántos leprosos habían? Y solo Naamán quedó limpio. Y cuando usó la palabra limpio, los encendió porque estaba hablando ceremonialmente limpio. Ningún gentil podía quedar ceremonialmente limpio. Y aquí está Jesús, por el toque de su mano, haciendo ceremonialmente limpio a un hombre. Es impresionante, hermanos. Es impresionante. Yesenia, por favor. Y él mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Excelente. Aquí voy a volar, porque la primera sección y la última sección están muy largas y aquí voy a volar. Que no le dijese a nadie. ¿Por qué? Porque imagínate tú, no solo es sanador, no solo expulsa demonios, no solo
la naturaleza lo obedece. No solo esto, también limpia pecados. Cuando la gente se enteraba de esto en un país de desgraciados, la gente lo buscaba. Es una reacción normal. Pero llamar demasiado la atención en el Imperio Romano era algo peligroso. Mover multitud de personas ponía nervioso a las autoridades romanas. Y Jesús lo sabía. Por tanto, la intención de que Jesús le decía a la persona, no digan nada, por favor, era para que no se siguieran enterando más y más personas y que la fama de Jesús provocara un problema con las autoridades romanas. Le dice, muéstrate al sacerdote, y tú me vas a decir, ven acá, espérame, ¿cómo que muéstrate al sacerdote? Tú no me acabas de decir que quedó limpio y que Jesús lo limpió y hasta los pecados les perdonó. ¿A qué lo manda al sacerdote? Y si usted lee el pasaje, dice, y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Ahora, la palabra importante es para testimonio a ellos. ¿Por qué razón? Porque si tú eras declarado leproso por el sacerdote, la única persona que podía declarar que ya no eras leproso era el mismo sacerdote. Te ponían en una cuarentena bajo vigilancia para ver si ya no tenías la lepra, te hacían un ritual de purificación y después de eso se probaba que no tenías la lepra y entonces el sacerdote te declaraba limpio. No porque el sacerdote te limpiaba, sino porque Dios lo hacía. ¿Lo ves? Ahora, este hombre fue limpio por Jesús, pero él necesita el sacerdote para que el sacerdote desbloquee la segregación ritual. ¿Lo ves? Que Jesús lo haya limpiado le resolvió el problema a el hombre, pero el hombre necesita regresar con su familia, buscar su trabajo y retomar su vida. ¿Y cómo puede hacerlo? No puede simple presentarse y decir, dame trabajo que Jesús me limpió. No es el método. Tiene que ir con el sacerdote para que el sacerdote lo declare limpio. ¿Lo ves? Y esto es lo que pasa aquí. Ahora, su fama se extendía, evidentemente, y dice que se apartaba a los lugares desiertos y oraba. ¿Por qué se apartaba? Hay muchos que interpretan ahí demasiado. Yo voy a interpretar rápido y me voy a ir corriendo. Por la misma razón que le decía a la gente que no dijera las cosas, para evitar problemas. Él sabía que entrar a una ciudad era provocar un tumulto, y lo vamos a ver ahora en el siguiente pasaje. Pero por eso se mantenía alejado de la ciudad, en los lugares desiertos. Y todavía allá en los lugares desiertos, allá iba a buscarlo a la gente. ¿Ya? Ahora, les dije que iba a ser rápido porque necesito llegar al punto 4, que es lo próximo que me interesa a mí. Vámonos con Martín Grande, por favor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subiendo encima de la casa y por el tejado le bajaron en el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Excelente, gracias. Rápido, porque aquí no hay mucho que decir. La audiencia dice que habían venido de todos los lugares, venían de Galilea, venían de Jerusalén, venían de todos lados. Y dice que habían ya fariseos y escribas y doctores de la ley allí en la audiencia donde Jesús estaba enseñando en una casa, ¿verdad? Y se había agolpado mucha gente, pero mucha gente, debe haber sido algo dramático. No había audio, no había nada, la gente decía, ¿qué estará diciendo? Yo me imagino que había repetidores que decían, está diciendo tal cosa, está diciendo tal cosa, está diciendo tal cosa. Y allí estaba Jesús, y vienen unos hombres con un paralítico, imagínate, en una camilla, trayendo al paralítico. Y cuando viene, multitud. ¿Tú sabes? A la gente que le importa. La gente, tú no das permiso, déjame pasar que mira, este está paralítico. Y el otro dice, no, él está paralítico, pero a mí me duele el hígado. Y el otro, no, ya, el hijo mío lo trae que está endemoniado. ¿Qué esto va a abrir yo? Yo estoy primero, yo llegué, yo estoy aquí desde las 2 de la mañana. ¿Tú te imaginas cómo son la gente? Y la gente diciendo, no, Jesús tiene que ver al paralítico este. Y yo me quedo impresionado. Usted se ríe, pero yo lloro. ¿Tú sabes por qué? Porque ahorita nadie se compungía. Y a veces a mí me da pena mirar a la gente en la desesperación que vive. Y en el pecado que vive. Y la asquerosidad que vive. Y yo los miro, y tú también has pasado por eso. Y les dices, necesitas a Jesucristo. Y le entra por aquí y le sale por aquí. ¡Bum! Y yo digo, ¿acaso se sienten bien así viviendo? ¿Se sienten bien? No, no se sienten bien. Pero tú le dices, mira Jesucristo. Ahora van y le dicen, mira John Smith. O mira fulano de tal. O no sé qué, los reptilianos.
A eso sí lo sí. Sí, a eso sí, rápido. Pero en este tiempo que estamos viendo, sí había una bola de gente. Parece que la gente se está poniendo bruto con el tiempo. Y el paralítico dice, no, hombre, este paralítico hay que enseñárselo a Jesús. De alguna manera, y a uno se le ocurre, dice, ven acá y se damos la vuelta y nos subimos por el techo. Y se lo zumbamos por el techo. Excelente, porque no era un techo como este, era un techo con eso, con paja. Unas tablas y paja. Apartaron todo aquello y ¡rum! Le metieron el paralítico hasta donde estaba Jesús. Y se lo bajaron. Impresionante, hermano. Impresionante. Ella, le te dejé esta sección para ti. Creías que me había olvidado, pero es la lectura más larga. Vamos. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Sigue. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando un lecho en el que estaba acostado, se fue a casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Gracias, Eyeli. Impactante. Se lo dije con el leproso. Y ahora viene Jesús y sin tapujos, sin máscara, sin exégesis, le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Es lo que decía el leproso. Si quieres, puedes limpiarme, catarizo. Jesús podía limpiar de pecado y el leproso lo sabía, no sé cómo. Y ahora Jesús directamente le está diciendo al tipo: tus pecados te son perdonados. Pero pasa algo interesante. En el encabezado anterior te dije que habían, ¿qué cosa? Fariseos y doctores de la ley, escribas, allí oyendo. Y cuando ven a Jesús haciendo esto, no lo dicen, lo piensan. Dicen: ¿quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Ahora, antes de entrar a explicarte esto que está aquí, escucha, este argumento lo está elaborando un enemigo de Jesús. Eso no lo está elaborando un amigo. ¿Ves? ¿No lo has oído por ahí? Que dice: no, porque la Trinidad empezó allá con Constantino, que era un, ¿cómo se dice? Un impío, un pagano, y que ya traía todo ese politeísmo en la cabeza, inventó la Trinidad en el 425 en Nicea. No. Sus enemigos dicen aquí: ¿quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? No lo está diciendo Lucas, no lo está diciendo Jesús, no lo está diciendo Constantino, lo están diciendo los enemigos de Jesús. Ahora, vamos a analizar el gráfico que te traigo, para que tú entiendas lo poderoso de que lo hayan dicho los propios fariseos. ¿Y cuál es la declaración de los fariseos? La declaración de los fariseos es: solo Dios puede perdonar pecado. Ahora yo te pregunto, ¿por qué solo Dios puede perdonar pecado? Porque estrictamente hablando, solo se peca contra Dios. Dios es el legislador, Dios es el dador de la ley, Dios es el que es santo y justo. Si usted peca contra Dios. También usted puede pecar contra su hermano, claro. Pero
El hermano te puede perdonar horizontal, pero el vertical queda establecido y todavía has ofendido a Dios y ese problema solo te lo puede resolver Dios. ¿Quién puede perdonar pecado? Solo Dios perdona pecado. ¿Quién lo dijo? Los enemigos de Jesús. Pero ahora, declaración de Jesús. Le dice al hombre, a ti te digo que tus pecados te son perdonados. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, tenemos dos posibilidades ahí. La posibilidad uno es que Jesús esté diciendo la verdad y que sea verdadero. Si Jesús perdona pecados, según la declaración de sus propios enemigos, Jesús tiene que ser Dios. No puede ser otro. Me queda otra oportunidad. Que Jesús haya dicho mentiras. Y si Jesús dijo mentiras, Jesús era un loco, Jesús era un mentiroso, o eran las dos cosas. ¿Usted lo ve? No se puede escapar de aquí. Por eso te decía al principio, si tú sales hoy de aquí sin Jesús, tú eres un reprobado. Porque a partir de hoy, tú tienes que reconocer a Jesús o como un mentiroso y tú vas a tener tu vida a tu manera, como tú la has planificado y a ti que te importa Jesús y la Biblia, o tú vas a decir, hombre, el hombre era Dios. Oh my God, era Dios. Y eso va a hacer que tu vida cambie. No puedes salir de aquí de otra manera. Jesús dice, yo perdono pecados. Oye, me estás perdonando tus pecados. ¿Y verdadero? El hombre es Dios. Lo está diciendo los fariseos. O es falso y el hombre es un mentiroso. Son las únicas dos maneras. Te la puse en un gráfico, como dicen por ahí. Te lo explico con manzanas para que entiendas que de ahí para allá no hay más nada. No se puede escapar de aquí de otra manera. O Jesús es un lunático mentiroso endemoniado, o Jesús es quien dijo que era, es Dios. Pero escucha, esta gente no lo dicen, esta gente lo piensan. Lo piensan. Y Jesús le dice, ¿por qué caviláis? ¿Por qué hacen patrañas en sus corazones? Y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir que tus pecados son perdonados o decir, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Ahora, yo te pregunto a ti, en esta mañana, dame tu opinión. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecado o levantar paralítico? ¿Qué es más fácil, en tu opinión? Levantar paralítico. Levantar paralítico es más fácil. Ahora, la cosa aquí es, tienes razón, la cosa aquí es que la respuesta no importa. Tú vas a decir, ¿en serio? ¿Entonces para qué nos preguntas? Bueno, para saber lo que había en tu cabeza. Pero la respuesta no importa. ¿Por qué razón? Porque los hombres, nosotros, no podemos hacer ni lo uno ni lo otro. ¿Tú conoces a un hombre que pueda perdonar pecado? No. ¿Tú conoces a un hombre que pueda levantar paralítico? No. Lo que pasa en las campañas evangelísticas donde antes íbamos era una tontería. Que le ponían la mano así, mira, si se le está creyendo la mano, ya, cogió 1 metro más la mano. Eso es una tontería. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo lleva el evangelio? 14 años. ¿Sí o no? Tú, 20 años, 25 años. ¿Sí? ¿Cuándo has visto en una campaña evangelística? Tienen hasta miedo de responderme. ¿Qué les pasa? Yo no les voy a hacer nada. ¿Cuándo has visto una campaña evangelística que llegue un tipo que le falte una pierna entera, que nada más tenga el ñonguito, oren por él y le salga la pierna? ¿Cuándo lo han visto? ¿Cuándo? Nunca. No lo van a ver. ¿Cuándo han visto que hay un tipo muerto metido en la morgue ya dentro del refrigerador, tieso, blanco, como la camisa que yo traigo, y venga uno de esos predicadores, abra la gaveta de la morgue y le diga, en el nombre de Jesucristo, levántate, y sale el muerto por ahí para allá caminando? ¿Cuándo lo han visto? Díganme cuándo. No lo van a ver. Por tanto, nosotros los hombres ni podemos perdonar pecados, ni podemos levantar paralíticos. Solo Dios hace eso. ¿Ya? Solo la respuesta no importa. Sin embargo, Abraham tiene razón, perdonar pecado es algo mucho más difícil. Y yo te voy a preguntar, ¿por qué? Porque solo Dios lo hace. No, ¿por qué? Por el costo, mis queridos. Por el costo. Por el costo. Porque a veces pensamos que cuando Dios dice, tus pecados te son perdonados, Dios lo hace arbitrariamente.
Pero Dios no puede perdonar pecados arbitrariamente. Hacerlo porque le da su gana de Dios. Dios dice, ya no pasa nada, tú, Diana. Los pecados tuyos vamos a echarlos en el fondo de la mar y ahí que se queden, no pasa nada. Yo soy Dios, yo soy el hacedor del universo. Ya, estás perdonado. Dios no puede hacer eso. No puede. Números 14, 18. Yo se lo voy a leer porque no quise seguir complicando la diapositiva, ya estaba cansado. Pero dice Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta terceros y hasta los cuartos. Dios no puede dar por inocente al culpable. Lo vamos a aprender en nuestra confesión cuando empecemos ahora el viernes. Dios no da por inocente al culpable. ¿Por qué no? Porque si cometes pecado, eres culpable y la justicia de Dios te condena al infierno por un pecado. De lo contrario, Dios no es justo. Dios no puede coger la justicia, tirarla a la basura y decir, Martín, te perdono de tus pecados. Resuelto, ¡bum! Porque yo soy Dios, porque quiero hacerlo, está perdonado. No puede, porque Dios es justo. Y si tú, mi querido Martín, pecaste, vas a irte al infierno. Y allí vas a pagar cada uno de tus pecados. Dios no te puede perdonar arbitrariamente. Dios no puede hacerlo. La gente piensa que es como los perdones presidenciales de nuestro podrido sistema de justicia. Que un presidente coge al que está preso allá, culpable y todo, y le dice, te perdono presidencialmente hablando. ¡Pum! Ya lo sacan y le dan que no sé qué. Es una amnistía. No es eso. Eso somos nosotros los hombres que ni entendemos la justicia y somos todos unos corruptos. Pero Dios no puede perdonar pecados arbitrariamente. Ahora, ¿cómo Dios perdona pecados? ¿Cómo? Como digo yo, en teología, la culpa nunca cae al piso. Y grábatelo. En teología, la culpa nunca cae al piso. Alguien tiene que pagar por el pecado. ¿Lo entiendes? Alguien tiene que pagar. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué Dios perdona nuestros pecados? Porque Cristo pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso es que no los puede perdonar, porque ya su justicia fue satisfecha por el sacrificio de Cristo. Por eso perdona. Y por eso es más difícil. Porque Dios tuvo que coger a su Hijo, encarnarlo y matarlo en una cruz para pagar el pecado de los que son justificados. No de todos, porque si lo hubiera hecho por todos, todos estuvieran camino al cielo ahora. No, lo llevó el pecado de los escogidos. Marido, amad a vuestras iglesias como Cristo amó a la iglesia. Marido hablaba, ¿qué dije yo? Maridos, amar a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. ¿Ya? Entonces Dios carga el pecado en Cristo y entonces puede perdonarnos el pecado a aquellos por los cuales Cristo murió. Pero es costoso. Es costoso. Por favor, no pequemos deliberadamente. No lo hagamos, por favor, hermanos. Costó la sangre de el Hijo de Dios. Cada uno de nuestros pecados costó la sangre del Hijo de Dios. No peque, por favor. Una vez satisfecha la justicia, Dios puede perdonar. Segundo los Corintios 5, el 18 y el 19 dice, y esto proviene de Dios. ¿Lo entiendes? Nadie puede hacerlo, solo Dios. Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué cosa? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué Dios puede perdonar? Porque Cristo paga
por el pecado de aquellos que van a ser perdonados. Es costoso. Es costoso. Pero ¿qué es más fácil? Le dice Jesús a sus detractores. ¿Qué es más fácil? Y le dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Ahora, yo me pudiera detener en el título ahí, Hijo del Hombre, y explicarles mucho sobre eso, pero no lo voy a hacer. Lo vamos a dejar para otro día. Lo que me interesa ya es concluir. Pero aquel hombre se levantó y... aquel hombre se levantó sano. Se levantó sano. Ahora, vamos a ir al gráfico anterior. Ya. Aquí teníamos dos opciones. ¿Cuáles eran las dos opciones? Que fuera verdadero la declaración de Jesús o que fuera falsa. Si hubiera sido falsa, Jesús hubiera sido un loco, mentiroso, lunático, un endemoniado, quién sabe. ¿Ya? O era verdadero, Jesús es Dios. Escuche, Jesús acaba de levantar a un paralítico. El hombre tomó el lecho y salió. ¿Lo ve o no? No puede un mentiroso, lunático, endemoniado levantar paralítico. Jesús probó con el milagro que él no era un loco, mentiroso ambos. Jesús probó, si yo tengo autoridad para levantar a este paralítico y nadie en la historia puede hacerlo, excepto yo, eso significa que lo que yo estoy diciendo es verdad, por tanto yo le perdoné anteriormente los pecados de hombre, por tanto yo soy Dios. Mire el argumento, este no es mío, se lo cogí prestado al ciego de nacimiento que Jesús sana allá en Juan capítulo 9. Y el ciego fue sanado y vienen los fariseos y le preguntan y después lo vuelven a agarrar y lo vuelven a preguntar. Y ya el hombre se cansa y les dice esto que es el mismo argumento que yo estoy usando. Y el hombre le dice, los fariseos le dicen al ciego o al que había sido ciego, da gloria a Dios porque sabemos que el hombre que te sanó es un pecador. Le dicen así. y este hombre le dice, y después le dicen, y nosotros tenemos a Moisés, que sabemos quién es, pero nosotros no sabemos dónde salió. Y entonces le dice el ciego, le dice, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ahora viene lo importante, y dice, y sabemos que Dios no oye, ¿a quién? A los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y dice el ciego, el que era ciego, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Por tanto, el milagro de Jesús en el paralítico autentica la palabra anterior. Y te está diciendo, si yo tengo poder para levantar a este paralítico y nadie más tiene ese poder, lo que yo te estoy diciendo anteriormente es verdad porque Dios no respalda a pecadores, mentirosos, lunáticos y endemoniados. Yo tengo que venir de Dios para poder hacer las dos cosas, para sanar al paralítico y para perdonar sus pecados. ¿Lo entendió? Y el hombre cogió el lecho. No sé cuál es la onda, pero siempre que me sanaba un paralítico le decían, agarra tu lecho y dale. Y esta vez la multitud sí le dio paso. El hombre cogió el lecho y cuando fue así, empezaron a abrir, el hombre para su casa. Para su casa. Y termina diciendo Lucas que la gente estaba llena de temor y estaban diciendo, hoy hemos visto maravillas. Paradoxos en griego es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa la palabra paradoxos. Y es una palabra parecida a paradójico en nuestro idioma. Para al lado, doxo, opinión. Quiere decir, lo que la gente estaban viendo era algo contrario a opinión. Esa es la traducción literal del griego. Quiere decir, lo que acababan de ver la gente era algo
que jamás en la vida habían visto. Se habían encontrado con algo difícil de creer, con algo que era imposible que sucediera. ¿Y qué era lo imposible aquí? ¿El paralítico? No. Lo imposible es que un hombre que caminaba por las calles de Galilea sanaba pecados. Perdonaba pecados. Jesús, el Hijo de Dios. Qué impactante tiempo. Desde las palabras del leproso hasta las acciones de Jesús tocándole o luego perdonando los pecados del paralítico, todo ha sido impactante. Lo cierto es que Jesús no dejó opción a sus contemporáneos acerca de él, ni a nosotros. O le adoramos como Dios a pesar de nuestro pecado, o le odiamos con todo el corazón a causa de nuestro pecado. No hay intermedios. La enfermedad huye, los demonios se le sujetan, la naturaleza le obedece, enseña con autoridad y perdona los pecados. Ningún hombre pudo jamás hablar o actuar así. Jesús es la solución, mi querido hermano. El leproso lo sabía y venció el obstáculo de la segregación ceremonial para venir a Jesús. El paralítico venció el obstáculo físico que le impuso la multitud. Pero una vez sanado, se fue a su casa y la multitud le abrió paso. Busca a Jesús, mi hermano, y crea en Él. No importa el obstáculo que tengas que vencer. Solo hazlo, porque en nadie más encontrarás la solución definitiva a tu problema y el mío, que es el pecado. Pero una vez perdonado, con seguridad encontrarás el camino de regreso a casa. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos que tú nos abras el corazón. Y si hay alguien aquí, Señor, que por un momento duda y se debate entre dos pensamientos, que hoy tu Espíritu Santo pueda de una sola vez y de una para siempre, Señor, establecer su corazón y que pueda creer a ti, Señor, que pueda creer a tu Hijo Jesús, quien murió y vivió por nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a vencer todos los obstáculos posibles. No importa si nos los pone la religión o si nos los pone la sociedad o quien lo ponga. Ayúdanos a acercarnos a ti y a alcanzar perdón. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Gracias, Señor.